principalmente de la osteostrofia renal, ¿verdad? Vimos la clasificación Sí, también, ¿verdad? Del 90, Sí, 30, 60. sí. Y Lo del vimos de gamagrama. que, lo del gamagrama, de que, cómo hacíamos la detección. Sí, comentamos de que anteriormente se utilizaba la prueba de inulina, que era la de las más exactas, pero que ahorita se utiliza el gamagrama, incluso que era más exacto que la depuración de orina en 24 horas. Y la otra era, pues nomás, ¿verdad? En términos generales. Acuérdense que hay insuficiencia renal aguda, que si no se quita con tiempo la causa, se puede hacer crónica. Acuérdense que inicialmente empezamos con lo que era necrosis tubular aguda, que el 90% de los casos de la necrosis tubular aguda recupera más o menos a la semana o a los 10 días, ¿sí? Pero ya cuando esta necrosis se convertía en necrosis cortical, que podría ser irreversible porque había necrosis de los glomérulos ya como tal. Otra de las situaciones que hay que vigilar con estos pacientes, definitivamente independientemente de que sea aguda o crónica, lo que eran las indicaciones para método dialítico. Quedamos que, por ejemplo, si yo tenía un cuadro de un síndrome urémico hemolítico, que yo sé que va a recuperar, ¿sí? Independientemente de eso, pues tendríamos que valorar la situación, ¿sí? Del apoyo dialítico, independientemente de que sea aguda. ¿Sí? O sea, lo que voy es que el apoyo dialítico no es exclusivo de la insuficiencia renal crónica. Y acuérdense la clasificación, lo que les comentaba, que una insuficiencia renal moderada, si ya requiere del método dialítico, automáticamente se convertía en terminal. ¿Sí? Bueno, tengo el paciente con insuficiencia renal. Espérense, acuérdense lo que les platicaba la otra vez, de lo que era la función renal residual, que quedamos que era la función mínima con la que más o menos el paciente podía lograr tener un equilibrio y que quedamos que independientemente de eso tendríamos que pues cuidar lo más que se pudiera porque le aumentaba la sobrevida a los pacientes hasta un 40-50% más, a diferencia cuando ya están con diálisis. Y no se les olvide, insuficiencia renal no es sinónimo de anuria. Yo puedo tener insuficiencia renal y ser poliúrico. Por ahí vi un artículo que comentaba de que la mayoría de las insuficiencias renales poliúricas eran asociadas a uropatía, principalmente. Reflujo vesicoureteral, estenosis ureteropiéldica, valvas uretrales, ¿sí? Casi la mayoría de estos pacientes que llegan a tener este tipo de situación, creemos que iban a ser poliúricos, ¿sí? Solamente que le pusieron contrastar. La vez pasada sí, pero ahora la quieren contrastar. Vamos a el niño del negro Tomás, ¿eh? Sí, sí. Para que le den el video. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La función renal residual, acuérdense que lo disminuye la mortalidad hasta más del 30% y el paciente que orina, o más bien el paciente que no orina tiene una mortalidad más del 30% en comparación con el paciente que orina. Entonces, por eso debemos de aguantar, debemos de cuidar lo más que se pueda la función renal residual. ¿Sí? Ahora, hay insuficiencias renales crónicas que en cualquier momento se pueden agudizar. ¿A qué me refiero? Aquí yo puedo tener una insuficiencia renal crónica y estar más o menos bien y de repente me agarro una infección urinaria, me agarro una infección de cualquier otro tipo, entonces entrar ya incluso en criterios dialíticos. Por ejemplo, tengo un paciente, que les comentaba que tiene valvas de menonita, que cuando llega con infección urinaria muy grave, viene ya casi para tener que dializarse. Le doy tratamiento, le quito la infección y vuelve a mejorar la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega con una insuficiencia renal crónica agudizada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo bueno de esos pacientes? Que le quitamos el factor de que está predisponiendo la agudización y puede más o menos recuperar otra vez su función renal y mantenerse sin diálisis. De hecho, así le he hecho con ese paciente. De repente llega mal,
le doy antibiótico, lo interno, le manejo líquidos y mejora, ¿sí? Entonces es muy importante estar cuidando eso de que no se nos agudicen las insuficiencias renales crónicas. Bueno, ahora, ¿cuál sería el tratamiento o el manejo del paciente con enfermedad renal? En primer lugar, ¿cómo tendría o cómo catalogarían la dieta? ¿O cómo le pedirían la dieta? Hipoproteica. Ok, aquí hay que ver varias situaciones, ¿sí? Espérame, un segundo. Tenemos que valorar las situaciones aquí con el paciente renal. Definitivamente, entre menos proteína tenga, hay menos producción de urea. Sí, entonces, lo ideal es que esos pacientes les demos la dieta hipoproteica. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? Que, por ejemplo, el paciente que está sometido ya a una diálisis, ¿sí? Y más la enfermedad renal, va a entrar en catabolismo. Entonces, si yo le remito o le limito las proteínas como tal, sí, pues va a tener un desgaste físico muy importante. Entonces aquí tengo que hacer lo que se le llama el balance nitrogenado. El balance nitrogenado, yo mido la cantidad de urea que elimina por la orina residual, la cantidad de orina que elimino por la diálisis, por ejemplo, y la cantidad de urea que tengo en sangre. De acuerdo a esto, saco lo que le llamamos balance nitrogenado. Entonces, de ahí partimos para determinar la cantidad de proteínas. Lo ideal es que no se restringieran tanto las proteínas por lo que les acabo de comentar. Lo ideal es que mantengamos a estos pacientes, ¿sí? Fuera de lo que viene siendo el catabolismo. Entonces no puedo quitarle completamente las proteínas, tengo que calcular de acuerdo al desgaste proteico que tenga. Ok, ¿qué otra característica tiene que tener la dieta? Pues que se baje el sodio también. Definitivamente la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal, pues pueden tener cierta disminución en lo que viene siendo el filtrado de líquidos. Por lo tanto, son susceptibles a que puedan aumentarse el espacio intravascular o incluso encharcarse. Entonces, otra de las situaciones que tengo que restringir el sodio. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Si estoy hablando de sodio asociado a líquidos, ¿qué más le tengo que restringir? Pues los líquidos. Ok, nomás hay que tomar en cuenta aquí una situación. Para yo poder determinar la cantidad de líquidos, tengo que saber más o menos cuánto orina el paciente. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una función renal residual aceptable y resulta que le limito los líquidos y lo meto a un grado de deshidratación, pues obvio que yo mismo estoy predisponiendo que la función renal residual me disminuya. Entonces tengo que valorar muy bien esta condición antes de cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, definitivamente el paciente anúrico, ¿sí? El paciente que no orina, ahí sí tengo que hacer una restricción. ¿Y cómo la saco? Tengo que tomar en cuenta las pérdidas insensibles, que quedamos que eran entre 400 y 600 mililitros por metro cuadrado. Tengo que tomar en cuenta, ¿sí? La diuresis que llegue a tener, si es muy poca, más o menos tomarla en cuenta, ¿sí? Y de acuerdo a eso, tengo que tomar en cuenta el aporte que le voy a dejar de líquidos, pero tomando en cuenta la cantidad de agua que me dan los alimentos por sí solos. Al grado de que yo tenga más o menos un aporte hídrico diario entre 400 y 600 mililitros por metro cuadrado, a lo mejor un poquitito más, pero sin irnos a pasar para no ir a encharcar a esos pacientes. Fíjense, el fin de semana, el sábado, di de alta a un niño que tengo ahorita en hemodiálisis. Ya le puse el catéter de diálisis peritoneal porque va a acabarle de fregar esta romarita. Entonces no puede estar, ellos son de fuera y no pueden estar aquí modelizándose siempre. El sábado en la mañana lo di de alta, se fue de aquí como después de mediodía
¿sí? Lo modelicé el viernes, entonces va el sábado. Resulta que el martes lo cito para abrirle la diálisis peritoneal y enseñar a la traumatita a que empiece a dializarla para que por algún día se vaya de aquí al hospital. Pues resulta que el martes llega en malas condiciones, con dificultad respiratoria, polimédico, ¿sí? Le toman la placa y ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Por qué se agudizó? ¿Qué sospechan este paciente que se acaba de ir de alta, que lo mandaron recién modelizado, lo mandaron bien y ya con dificultad respiratoria importante? Le dio COVID. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Yo digo que no tuvo restricción de líquido, ¿no? Y tuvo un edema pulmonar. Efectivamente, haz de cuenta que ya interrogando al niño y a la mamá, ahí en el albergue, sí, se agarró tomando agua como loco, sí, porque tenía mucha sed, y luego creo le dieron agua de sabor, de frutos, pues que le gustó mucho, entonces tuvo mucha agua, sí. El domingo a veces, en ocasiones, vienen así asociaciones y les traen así que comida y todo, pues obvio que estuvo atacándole y quedaron que para el martes llegó en edema pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Pues tuve que meter directamente en hemodiálisis y no le pude abrir el catéter de diálisis porque acuérdense que es mucho más efectivo, más rápido la hemodiálisis en comparación a la diálisis peritoneal. ¿Sí? Entonces fue como logré más o menos controlarlo, ¿sí? Pero para que vean entonces, sí que estos pacientes sí pueden, pues agudizarse en con cualquier condición en la que aumentemos más el aporte hídrico, ¿sí? Ahora, tengo que calcular las pérdidas insensibles para poder hacer un equilibrio y que tampoco no se nos vaya a deshidratar. Acuérdense de eso, es algo muy importante, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa característica tiene la dieta? Acuérdense, si tengo alteraciones en el potasio, pues de preferencia quitarle el potasio. ¿Y qué alimentos tienen potasio? ¿Cuáles son los principales alimentos que tienen potasio? El tomate tiene bastante. Definitivamente, casi la mayoría de las verduras, principalmente el tomate, plátano, guayaba y los cítricos. Son los que principalmente pueden tener el potasio, ¿sí? Entonces, aquí definitivamente sí tengo que valorar la posibilidad bueno, más bien tengo que tomar en cuenta de que si tenía este paciente es hipercalemia, pues tengo que darle una restricción en potasio, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le agrego al sustitutivo? Acuérdense más o menos de lo que me altera, ¿sí? Y de ahí partimos. Cuando vimos la generalidad, más o menos les comenté algunas situaciones. ¿Qué me la tendría que poner? Ya vimos la dieta. Doctor, respecto a la dieta, los alimentos que son diuréticos, ¿esos se permiten? ¿Como cuál? Pues No por conozco el inglés. ejemplo, pues por ejemplo el café, el agua de Jamaica y todo eso. No hay ningún problema. Acuérdate que eso no hay ningún problema. O sea, sí aumentan las diuresis, pero no tienen un efecto diurético tal como los diuréticos como medicamentos. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Nomás acuérdense que hay a veces que estos pacientes traen creatininas de 7, de 11, con función renal residual de 9, y tal le quieren poner diurético para mejorar la situación. No se les olvide que el diurético actúa en el túbulo, y si este paciente ya tiene esclerosado completamente los glomérulos, pues jamás va a llegar al túbulo, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta esa situación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le agregarían al tratamiento sustitutivo? Denme un segundito. Bueno, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo está? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le comentaron? Porque apenas ayer firmé el oficio, Doc. Los túbulos. Si yo tengo ya esclerosados los glomérulos, no va a llegar. Y acuérdense que
el diurético tiene un efecto secundario que es ototóxico. Me ha tocado ver pacientes que se les ha administrado diurético, ¿sí? Y a las 24 48 horas dejan de oír. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El paciente renal, a menos que tengan una función renal residual aceptable y que te orine un poquito, el paciente pueden utilizar bajas dosis, ¿sí? Pero no lo pongan de primera intención. Bueno, ya vimos la dieta. ¿Qué otra cosa le agregarían? Acuérdense de los efectos que tiene la insuficiencia renal. Lo que me afecta esto, entonces de ahí parten el tratamiento. ¿Qué otra cosa le pondrían? ¿Qué otra cosa le agregarían? Piénsenle. Puede ser un YECA, que habíamos visto que esos eran nefroprotectores. No, pero aquí el paciente ya está, ya tiene insuficiencia renal ya grave, ya el nefroprotector no le serviría para nada. Entonces, a lo mejor el YECA lo utilizaría para la cuestión de la presión arterial. ¿Por qué? Porque obvio que disminuyó la renina, pues obvio que disminuyó la presión. Sin embargo, tomen en cuenta una cosa, que acuérdense que con el YECA yo también, si yo puedo reducir la función renal residual, ¿sí? ¿De qué manera? De que si yo más o menos tengo una función aceptable y la pongo YECA, disminuyo el flujo interglomerular y yo mismo disminuir esa función, ¿sí? Entonces aquí tenemos que valorar muy bien. Por ejemplo, el paciente que ya de plano está sin función renal adecuada, pues sí, nos sirve mucho para la presión, pero de primera instancia como nefroprotector definitivamente no sirve para nada. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le pondrían? Ya que vimos que no. ¿Qué otra cosa? Tenemos que cuidar la glucosa. ¿Por qué? Pues es que al principio nos dijo que ¿Por qué tiene que ver? la diabetes era una de las principales causas de insuficiencia renal. Ok. Bueno, definitivamente pues la glucosa la tenemos que cuidar, pero no nomás para la insuficiencia renal, para todo. ¿Sí? Entonces, obvio que todo el tratamiento asociado a diabetes pues tiene que ir va indicado. Pero, por ejemplo, aquel paciente renal que no tiene diabetes, ¿cuál sería el tratamiento sustitutivo? O sea, por eso les digo, acuérdense que cuando digo las generalidades lo que me afecta y de ahí partan, me afecta esto, por lo tanto le tengo que dar esto. ¿Sí? Es lo que le llamamos tratamiento sustitutivo y no precisamente la diálisis. Entonces, ya que vimos que no como el protector, definitivamente no, pero ¿qué sí le agregarían? Piénsenle. Acuérdense lo que me afecta al riñón cuando no funciona y de ahí partan para ver el sustitutivo. Pero estamos hablando de aguda, ¿no? Insuficiencia renal aguda. No, insuficiencia renal general. Pues la Ya insuficiencia renal, eritropoyetina, si fuera crónica. ajá, efectivamente, la crónica, por ejemplo. Si el paciente, yo sé que ya tiene insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que se me afecta el hematopoyético, entonces el tratamiento sustitutivo va a indicar la eritropoyetina. La eritropoyetina se pone aproximadamente entre 2.000 y 4.000 unidades 3 veces por semana. ¿Qué tengo que tomar en cuenta de la eritropoyetina? En primer lugar, que el efecto lo tenemos hasta después de la tercera o cuarta semana. O sea, no me sirve para la anemia aguda. En segundo lugar, la eritropoyetina me puede elevar un poco los niveles de presión arterial. En tercer lugar, son piquetes, porque no hay otra manera de aplicarla, a menos que estén en hemodiálisis, se lo pueden aplicar posterior a la hemodiálisis, antes de desconectar, ¿sí? Pero que ahí siempre son piquetes subcutáneos. Y otra cosa, cada ampolleta, acuérdense que cuesta más o menos entre 1,800 y 2,000 pesos.
Entonces el tratamiento serían entre 5,000 y 6,000 pesos por semana, los que requieren sus pacientes. ¿Sí? Entonces, la eritropoyetina sería uno del sustitutivo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le agregarían? Que sería para más o menos contener la anemia. No se les olvide una cosa. De la anemia del paciente, yo tengo que mantener niveles de hemoglobina entre 10 y 12 aproximadamente. Ya está comprobado que el que yo lo tenga con anemia me aumenta la mortalidad, y si lo tengo también con hemoglobinas por arriba de 14 o de 13, también aumenta la mortalidad hasta un 30%. ¿Sí? Entonces, más o menos la literatura, de acuerdo a los últimos estudios, dice que lo ideal es que mantenerlo en el hematopoyético entre 10 y 12 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, entonces, eritropoyetina, ¿qué más? ¿Qué otra cosa le agregarían? ¿Calcio puede ser? Nomás sí. Acuérdense que ya habíamos platicado lo de la osteostrofia renal. Habíamos comentado de que esos pacientes tienen deficiencia de vitamina D. Bueno, no deficiencia, más bien no se activa la vitamina D a la forma, ¿cómo se dice? Activa. Entonces tengo que darle que, aparte del calcio, ¿qué más les tengo que dar? Aparte del calcio. Para la osteostrofia renal son 3 cosas que se dan. Calcio es uno, ¿qué más? ¿Qué más le doy? Fósforo. No, Vitamina pues, D, ¿no? También van juntas. calcio, vitamina D, y en el fósforo no le voy a dar fósforo, porque al contrario, el fósforo va a estar súper elevado que el antes de fósforo, ¿no? Nomás acuérdense una cosa, el paciente con enfermedad renal, tengo que catalogar, o más bien, tengo que sacar que la multiplicación entre el calcio y el fósforo no esté por encima de 55. Porque si el fósforo está muy elevado, ¿sí? Y si yo multiplico calcio por fósforo y me da arriba de 55, predispongo la formación de calcificaciones en otros lados, principalmente quedamos que nos afectaba las coronarias. Entonces está contraindicado el aporte de calcio en el paciente que tiene el fósforo muy elevado, ¿sí? Al grado de que me pasa el 55. Entonces aquí más bien tengo que agregar los quelantes de fósforo. ¿Cuál es el problema del quelante de fósforo? Les había comentado que hay pocas presentaciones y que desgraciadamente la caja con 30 cuesta aproximadamente 6,000 pesos, y regularmente son pacientes que toman hasta 3 diarias. ¿Sí? Entonces estamos hablando que un tratamiento efectivo con quelantes de fósforo sería más o menos 18,000 pesos al mes aproximadamente. 18,000 más la eritropoyetina, que estamos hablando de otros 12, 15,000 pesos. Entonces ya llevamos casi los 30,000 pesos nada más de tratamiento sustitutivo, ni siquiera llegamos a la diálisis. ¿Sí? Y acuérdense, el quelante de fósforo, el principal ejemplo era el Mimpara y el Cebelamere, que eran las dos principales sales que actuaban como quelante de fósforo. ¿Cuáles son los baratos? El carbonato de calcio, lo que son las TUMS, ¿sí? El problema es que tiene cierto aporte de calcio, y desgraciadamente el paciente que tiene muy elevado el fósforo, pues sería contraindicado. Sin embargo, al no tener más, pues se lo damos de todos modos. Sí, por ejemplo, los pacientes fregados que no tienen para estarse comprando los quelantes, pues se le da el carbonato de calcio que ayuda. ¿Sí? Bueno, entonces sería calcio dependiendo del nivel de fósforo, vitamina D que está indicada definitivamente, y el quelante de fósforo, más aparte de la eritropoyetina llevamos 4. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le ayuda a la hematopoiesis? Tengo que darle sustrato. Entonces, ¿qué le doy? Hierro y ácido fólico. El problema del hierro es que una tableta de sulfato ferroso, ¿sí? Se supone que son de 100 a 200 miligramos, pero únicamente me da 40 miligramos de hierro elemental. Y yo le debo de dar entre 200 y 400 miligramos de hierro elemental diario. Entonces tendría que tomarse aproximadamente entre 5 y 8 tabletas para más o menos lograr el aporte efectivo de hierro elemental.
¿Cuál es el problema con el sulfato ferroso o todos los suplementos bioral que son súper irritantes para el estómago? Entonces no tan fácil podemos darles aporte. Por eso en ocasiones nos quedamos cortos con el aporte de hierro, porque les damos hasta 4 tabletas al día para más o menos lleguen a tener un aporte efectivo. Pero realmente si fuéramos estrictos tendría que darle entre 8 y 10 tabletas diarias para más o menos lograr el hierro elemental efectivo. Esa es la ventaja de la hemodiálisis, que en la hemodiálisis yo le puedo administrar hierro intravenoso, ¿sí? Sin embargo, se han asociado cuadros, ¿sí?, de alergia al hierro y después está completamente contraindicado. Entonces es complicado manejar al paciente renal, ¿sí? Pero sí tenemos que dejarle un aporte de hierro, ¿sí? Les comenté el ácido fólico y también le agregamos vitaminas principalmente hidrosolubles, porque acuérdense que muchas de estas vitaminas se reabsorben en el riñón, ¿sí? Y si el riñón no funciona, pues se va a tener que hacer déficit. Entonces son 5 las cosas que utilizamos como tratamiento sustitutivo. Hematopoiesis, todo lo asociado con calcio, que era vitamina D, calcio si es necesario, ácido fólico y hierro, ¿sí? Eso es lo que le llamamos tratamiento sustitutivo. Y el tratamiento sustitutivo no me habla ni de presión arterial, glicemia, ni diálisis peritoneal. Entonces, fíjense la cantidad de medicamentos que tiene que tomar el paciente con enfermedad renal. Y si a esto le agregamos que es hipertenso, y si le agregamos que es diabético, pues ahora sí que se tienen que tomar una lotería de medicamentos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿dudas hasta aquí del tratamiento sustitutivo? ¿Sí queda más o menos claro? Sí. Bueno, tengo reunión ahorita con la Comisión Nacional de Salud, con la Comisión Estatal de Salud. Mañana empezamos con lo que es diálisis y hemodiálisis. ¿Sale? Ok.